Gracias, Giovanna, por la presentación para hacer así como más comunidad. Es un gusto estar en un recinto universitario porque aunque no veo muchos jóvenes, algunos ahí dispersos por ahí, los jóvenes siempre son como la esperanza de la comprensión y del entendimiento nuevo hacia los derechos humanos. Entonces, estar en una universidad es siempre un espacio para incidir, para pensar, para hacer nuevas preguntas frescas, novedosas, que nos importan mucho desde Amnistía Internacional. Quiero primero dar las gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro, especialmente al maestro Luis Alberto Fernández, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad, por facilitarnos el espacio, por estar aquí presente, por permitirnos dialogar con la comunidad universitaria. Y por supuesto al Grupo de Querétaro de Amnistía Internacional, que nos han invitado, que organizaron este espacio y que algunas de las personas del grupo, como Giovanna, este es el alma mater, ¿no? Y como siempre ocurre con los espacios de aprendizaje, uno vuelve a ellos. Así es que gracias por volver a este espacio e invitarnos a que volvamos contigo a este espacio. Quiero primero, antes de empezar a contarles sobre el informe de falsas sospechas, comentarles qué es Amnistía Internacional y comentarles también por qué Amnistía Internacional es tan diferente a otras organizaciones de la sociedad civil. Primero decirles que Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos, es un movimiento vivo, es un movimiento que se nutre por la gente que forma parte de él, en el caso de Querétaro, por el grupo 52 de activistas. Es un movimiento que tiene activistas, que tiene miembros, que tiene donantes, que tiene gente que apoya el movimiento. Es un movimiento ciudadano también, es un movimiento que contribuye, las contribuciones intelectuales de las personas contribuyen a plantear las metas de Amnistía Internacional. Tenemos sedes en más de 60 países y somos más de 7 millones de personas. Y una de las sedes más importantes para el movimiento de Amnistía Internacional es México. Y es importante por dos cosas. Primero, porque en México Amnistía Internacional ha estado presente desde hace poco más de 40 años. Entonces hay un movimiento de activistas con mucha experiencia en el terreno y con mucha experiencia en los espacios de interlocución. Pero el segundo motivo por el cual Amnistía Internacional ha considerado que México es un país prioritario es por la crisis de derechos humanos que padecemos actualmente. Infortunadamente, la prioridad no es porque seamos un país que genere grandes expectativas para cambiar en lo inmediato, pero sí es un país que genera grandes titulares por las violaciones a los derechos humanos que actualmente ocurren en nuestro país. Amnistía Internacional tiene también de interesante que tiene, digamos, dos órganos, la gobernanza y los brazos ejecutivos. Yo soy como un brazo ejecutivo para México, pero la gobernanza es un grupo de personas voluntarias que forman parte de cómo se toman las decisiones en Amnistía, de tal suerte que Amnistía es un movimiento totalmente democrático y es el propio movimiento de esos ciudadanos del mundo que deciden cuáles son nuestras prioridades en el movimiento. Y una de las prioridades en el movimiento es justamente los derechos civiles y políticos y la intervención que tienen las policías o la intervención que pueden tener los órganos del Estado en la forma en cómo inciden en la vida de las personas. Otro de nuestros ejes prioritarios son los refugiados, otro más es la violencia contra las mujeres, otro más es la importancia de sumar más gente a nuestro movimiento, de tener jóvenes que estén incorporados en nuestro movimiento. Ese es un eje prioritario fundamental, sumar a la gente, y tenemos muchos deseos y muchas ganas que se sume gente joven al movimiento de la Amnistía Internacional, que vengan y refresquen con sus ideas, con sus inquietudes, con la forma en la que no nos gusta que este país sea y con las expectativas de lo que queremos
Los jóvenes son sin duda una de los grupos de población más importantes y prioritarios para Amnistía Internacional. Dicho esto, quiero contarles entonces que cada informe que hace Amnistía Internacional no solamente es que sea técnicamente muy fuerte. Tenemos investigadores para regiones específicas y Carlos Azueta, que está aquí a mi derecha, es el investigador para México. Él solamente se dedica a investigar situaciones concretas de derechos humanos en México, con un estándar de investigación muy alto y con metodologías de investigación muy rigurosas. No es que sea una persona que lea los periódicos, resuma una nota y que esté el informe. No, es que para hacer un informe como Carlos se tarda poco más de un año en ir, entrevistar a la gente, procesar las entrevistas, entrevista a las víctimas, entrevista a servidores públicos y lee un montón de bibliografía, y todo eso tiene que pasar por un estándar muy alto que nos exige el movimiento de Amnistía Internacional. La otra ventaja es que cuando cualquier investigador para México o cualquier persona vocera de Amnistía Internacional nos paramos ante un auditorio, podemos tener una determinada libertad para decir las cosas como ocurren, porque nosotros no nos financiamos por el Estado o por otros organismos públicos. Nos financiamos generalmente por las aportaciones que hacen las ciudadanas y los ciudadanos de México o de otros países del mundo. Y esas pequeñas aportaciones nos dan mucha legitimidad, porque no le tenemos que rendir cuentas sino a nuestra propia membresía. No le tenemos que rendir cuentas a un Estado, no le tenemos que rendir cuentas a una empresa multinacional. Entonces eso nos hace de alguna manera tener una independencia para poder decir cosas que a veces desde otros espacios no pueden comentar. Y por supuesto también tenemos restricciones, pero eso nos hace que tengamos mucha legitimidad. No podemos decir datos que no sean válidos o que no sean oficiales o que no hayan sido corroborados por una investigación. No podemos asumir casos que no estemos totalmente seguras que sean casos que son verdaderas violaciones a los derechos humanos. Pero todas esas restricciones, entre comillas, nos dan mucha legitimidad al momento de sentarnos a hablar con las autoridades del Estado y decirles qué hemos encontrado en nuestras investigaciones. Dicho esto, quiero contarles qué ocurre y qué encontró Carlos en el informe de falsas sospechas y cuáles son estas aportaciones importantes de este informe. A mí me parece que la primera aportación importante es que hace una especie de combinación entre el relato de las víctimas, de que se encuentran en este informe, las historias de víctimas, y relatos de 25 servidores públicos que han sido operadores del sistema de justicia penal, policías ministeriales, jueces de distrito, jueces de circuito, magistrados, que le han contado a Carlos cómo de alguna manera la detención arbitraria es una práctica bastante cotidiana y es una práctica que se sirve, el sistema penal se sirve de esta práctica para poner evidencia, para inventar casos o para hacer una narrativa y responsabilizar a personas inocentes. Amnistía Internacional no es que sea la primera organización que haga un informe de detenciones arbitrarias, porque el problema es tan grave que ya se han pronunciado otros organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que Amnistía hace en este informe son tres cosas. Primero, que gracias a estos estándares tan altos de investigación hace y logra hacer una investigación muy rigurosa. La segunda aportación es que nos aproxima de alguna manera y nos interpela sobre cómo la confianza que tenemos las personas en las autoridades mina
la legitimidad de estas autoridades. Las personas en México no necesariamente tenemos mucha confianza ante los operadores y las operadoras del sistema de justicia penal. Y el tercer aporte es que nos entrega evidencia empírica, nos da casos concretos, nos cuenta historias reales sobre la forma de actuación de las autoridades. Respecto a la investigación rigurosa, falsas sospechas logra hilar las historias de las víctimas con las voces de los funcionarios públicos. Entre 2016 y mayo de este año, Amnistía Internacional, pero en realidad por casos, ¿no?, entrevistó a 25 personas que se desempeñan o se desempeñaron en años recientes en la operación del sistema de justicia penal. Los funcionarios eran de distintas zonas geográficas del país, del norte, del centro y del sur del país, con lo cual se logró tener una representación geográfica interesante. Así, Carlos encontró relatos de policías ministeriales que describen la falta de preparación, la indignidad de los salarios y la precariedad de las condiciones laborales. Las historias también nos enfrentan al contrasentido de un Estado que ha hecho del sistema penal su herramienta favorita para resolver una multiplicidad de problemas sociales, dejando de lado las condiciones justas de trabajo para quienes lo operan. En ese sentido, Amnistía Internacional recomienda en este informe que los operadores de justicia reciban salarios dignos, prestaciones sociales que correspondan al trabajo desempeñado y que cuenten con los materiales de trabajo necesarios para el desempeño de sus labores. Esto es importante, esta recomendación es interesante porque fíjense ustedes cómo falsas sospechas, este informe no nada más nos describe las tragedias de las víctimas, sino de alguna manera también nos enseña el otro lado de la fotografía, ¿no?, la indignidad de cuando se es funcionario público del sistema de justicia penal. La impronta de la crisis operativa de la policía deja su marca en distintas formas de violaciones a derechos humanos que ocurren